Aquí. Alguien. No, hay que decir, mi hermano. Quédese ahí. No, es que ando aquí. Nadie lo amenaza. Y ya. Pues véngase acá. Aquí, hermano. Ok. Esperamos a otros. Quizá no saben. No, está bien. Conchi y no sé si ellos saben. Ok. No quería empezar sin los que quieren estar. Que vamos a Padre, te suplicamos, Señor, por favor, que nos guíe en este tiempo de reflexionar, considerar, Señor, lo que acabamos de oír, cómo se nos llegó, cómo nos ha impactado, las preguntas que subieron acerca de lo que se dijo. Por favor, ayúdanos en este tiempo para que crezcamos más, para que consideremos, Señor, lo que tú nos quieres decir, nos quieres, Señor, amonestar y, Señor, instruir. Desarróllanos, por favor. Como Pablo no hemos llegado. No somos perfectos. Nos falta y queremos extendernos. Donde no hay deseo, denos el deseo, Señor. Donde hay limitaciones, denos, Señor, tu Espíritu en todo. Para que logramos, Señor, el crecer en nuestro camino de conocimiento, Señor, contigo. En tu nombre, Jesús. Y no solamente para nosotros, pero para tu gloria, Señor. Y para el bien de los demás, Señor, a quien nosotros influimos con la vida que tú nos has dado. Te pido, Señor, por aquellos que no pudieron llegar hoy, que tú los preserva, que tú los mantengas con bien. Pensamos en Isaac y Naila, que recuperes al niño, Señor, que lo sanes por completo. Y te damos gracias, Señor, por todo. En tu nombre, Jesús. Amén. Ok, sí que se ocurrió mucho cuáles son sus preguntas, observaciones acerca de lo que te llegó el mensaje, los versículos. ¿Cuáles preguntas? Ya se me hizo una, pero hay seguro que más. ¿Cuáles son sus preguntas? Bueno, más que una pregunta es algo de una certeza que ahí mismo donde leyó los pasajes había 2 veces que pronunciaba la palabra confianza y eso es lo que me llamó la atención, que a veces se nos, o a mí mismo, para que no sea general, se pierde la confianza en el Señor, no porque Él no lo pueda hacer, sino porque nosotros lo decidimos así. O sea, de someternos a Él, preferimos no confiar en Él. Y eso es algo que eso es algo que nos aleja de su ¿cómo se llama? De más bien de creerle y sostenernos más bien en la fe que Él nos ha dado. Así que sí me llamó la atención que a veces la confianza pues no la ponemos en Él. Nuestra boca sí, porque es más rápida que el corazón. Pero sí me llama la atención la confianza que se debe tener al Señor. Esa confianza es algo que a veces se puede perder. No la fe, pero digo la confianza que... Sí. Sí. Sí, no. La confianza, pero esto es como lo que usted dijo ahí en Proverbios, el justo, lo del justo, hemos utilizado por Señor, ¿verdad? Entonces, mi pregunta, no es pregunta, sino que es algo como, si hemos perdido la confianza, pero hemos sido justificados por el Señor, entonces Él tratará con nosotros de la manera que Él haga que volvamos al camino, porque
de nosotros mismos creo que no nacería eso de querer volver o algo, pero tenemos una lucha que el Espíritu está en nosotros y nos está diciendo que tenemos que seguir el camino. Entonces, este intervalo que está ahí es el que vivimos día a día, por decir así, como cristianos, que nos cuesta enderezar nuestros pies para con el Señor, para que no sigan tropezando, porque todos los días que salimos pues podemos tropezar o tropezamos, ¿verdad? Entonces esa lucha que está ahí diciéndole al Señor que siempre va a tener los brazos abiertos para nosotros y nosotros somos lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, pues no sé, cuando el Señor nos justifica, vivimos una lucha, empieza la lucha, por decir así, una lucha que yo tengo como carne, ¿verdad? Sea como sea, lo que sea que haga, camine, vea, lo que sea, es una lucha para mí. Siento que cada vez se vuelve más fuerte y más fuerte y más fuerte en el día a día. Digo, este día va a ser menos, no, se vuelve cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y la prueba como que es más fuerte. Y ahí es donde usted dice que a veces muchos se rinden, ¿verdad? Y en esta carrera que usted dijo, me puse a pensar. Yo digo, empecé bien tarde el cristianismo, por decir así. Por ejemplo, empiezo bien tarde el cristianismo y pues no tengo el nivel de que tienen los otros hermanos de sabiduría, por decir así, del caminar con el Señor. Entonces muchos cristianos decimos, no, ¿cuándo voy a llegar ahí? Mejor me quedo donde estoy. Y así pienso yo que yo cuando empecé cristiano, yo miraba a muchos hermanos que hablaban del Señor y cómo sabían ellos desde ellos dónde encontraban la palabra. Pero en el caminar uno se da cuenta de que mientras más se alimenta al Señor, Él más lo pone en ti, lo que tú tienes que saber y entender. Porque a veces pensamos que estamos pequeños en el Señor y no queremos seguir porque miramos que ya está bien larga la carrera donde va, como quien dice así, ¿verdad? Otros hermanos van bien adelante, por decir así, pero Pablo él mismo dice de que él no lo ha alcanzado, ¿verdad? Entonces para el Señor siento yo que nosotros del Señor todos somos hijos, ¿verdad? Somos hijos y que unos tienen más que otros, ¿verdad? Pero porque el Señor así lo ha decidido. Pero si el Señor quiere, hay cristianos que pueden tener ese crecimiento antes, así como lo tuvo Timoteo, pienso yo que tuvo un crecimiento que Pablo le dijo que no solo porque le miraran que él era joven, que no se dejara. Entonces a veces el Señor nos quiere llevar por el camino, pero nosotros decimos, no, ya es muy tarde para mí, por decir así, muy tarde para mí, para yo llegar donde el Señor quiere que llegue, y nos rendimos antes de empezar. Okay. Sí, estoy buscando la pluma. Entonces allí en ese momento a veces nosotros nos sentimos como frustrados, como frustrados y como cristianos nos queremos detener, pero el Señor ya nos ha justificado. Y entonces ahí empieza un pleito, una lucha, por decir, espiritual, que es fuerte contra aquel que persevera. Esto es lo que me dio a entender ahora, lo que tuvo la palabra del Señor. Okay, y tú cuando tú piensas que, vamos a suponer que te entra esa tentación de decir, bueno, ya no me veo que yo puedo proseguir o llegar al nivel que yo quisiera porque tal vez empecé tarde. ¿Alguien puede recordar un versículo o escritura que le habla a eso? ¿Qué es lo que le habla a eso? ¿Hay algo que le habla a eso? Bueno, lo del hermano dijo que justificados de la fe hablando, Okay. dice la Biblia que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿por qué somos justificados por nuestra fe? ¿Qué es fe? Fe es confianza absoluta en Dios. Okay. Totalmente. Es como cuando un niño se deja llevar por su mano del padre. Okay. Y si nosotros nos dejamos llevar por esa mano poderosa, se los digo con experiencia, ¿verdad? Porque viví en San Diego, luego viví en Las Vegas y luego viví en Seattle. Y solo me dejé llevar.
Y llegando, pues Dios hace las cosas como Él quiere y como Él. Ahora, en la actualidad, por ejemplo, yo estaba pensando, digo, Señor, ¿por qué no me sanas de esta enfermedad? Tú lo puedes hacer con una facilidad que nomás pon tu mano y listo. Okay. Pero la fe es probar nuestra fe también. Okay. Mi fe está probada en que digo yo, Señor, bueno, esto que me está pasando no se lo deseo a nadie, porque es muy feo cuando uno sale de una clínica, sale todo desmayado casi. Uh-huh. Pero le digo, Señor, tengo confianza en ti. Y ahora sí, como dice Job, Uh-huh. y aunque Jehová me matare, en él confiaré. Esa era una fe bien arraigada en Dios, una confianza. Ahora, el centurión que dijo, mi siervo está enfermo, me dijimos, y solo ve y ora, pero él dijo, no, yo quiero que solo di tu palabra. ¿Cómo es posible que tenía tanta fe que ni los sacerdotes, ni a veces ni los discípulos tuvieron? Uh-huh. Un hombre impío que no conocía mucho, pero reconoció la presencia de Dios uh-huh. y el poder de Dios. Uh-huh. Entonces, cuando tú confías en el poder de Dios, pues confías en todo y estás, como dice, ¿quién los arrebatará de mi mano? Nadie. Pasamos por pruebas, por luchas, pero Dios obra siempre para bien de todos. Él no puso las enfermedades. ¿Quién puso las enfermedades? El pecado, el diablo. Yo oí un ejemplo, como decir, dice, yo soy el padre y soy un hombre bien fuerte y todo. Dice, y un vecino que mi hijo le cae mal, llegó y le dio unas nalgadas y lo hizo llorar. Dice, el diablo es igual, dice, con el Todopoderoso no puede pelear con él porque está vencido. Dice, pero como no puede pelear con el Todopoderoso, dice, pues se venga contra nosotros. Por eso es que padecemos enfermedades, luchas, problemas. Hemos sufrido bastante nosotros, falta de trabajo, falta de todo, pero nunca nos hemos quedado sin comer nada, gracias al bendito Dios. Y Dios siempre está llevándonos de la mano en todo tiempo. Amén. Yo te veo. Por cierto, es el objetivo de lo que se habló, la confianza en el Señor. Pero para terminar y contestarle a Jimmy lo que él acaba de hablar, que a veces se siente como, bueno, yo no veo cómo yo puedo alcanzar a los demás que están delante de mí porque ellos llevan muchos años y yo siento, dice él, que empecé tarde, así que por lo tanto ellos están muy adelantados y no veo cómo los voy a alcanzar. Bueno, eso es verdad. La razón por qué digo eso es porque la Biblia nos dice una parábola que dio el Señor. La parábola fue que un contratador fue a contratar trabajadores por la mañana y muchos fueron contratados. Uh-huh. Y durante el día ese señor fue y buscaba y encontraba a otros en el Home Depot para contratarlos, que hacen aquí todo el día sin hacer nada. Bueno, al fin y al cabo del día, vamos a decir que se termina el día a las 5 de la tarde y él encontró a algunos a las 4 de la tarde, por decirlo, ¿no? Y dice, ¿qué hacen aquí todo el día sin hacer nada? Es que nadie nos ha contratado. Bueno, ven, que trabajan en ella. Cuando él terminó la parábola del Señor, dijo, ve y págale a los jornaleros lo que debemos, pero empiece con los últimos. Y les pagó a él igual que les pagó a los primeros. Y el Señor dijo, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Así que nosotros nunca debemos de pensar de nosotros mismos que, bueno, yo soy inferior por cuanto yo empecé la carrera tarde. No se trata de eso. Jesús mismo dijo, los primeros serán últimos y los últimos primeros.
Lo que cuenta es qué haces con el tiempo que se te ha dado. Eso es lo que cuenta. Porque algunos empezaron súper temprano, pero no utilizaron bien el tiempo. Bueno, otros empezaron tarde, pero saben que el tiempo que les será dado es para que lo aprovechen. Ellos sí buscan al Señor con propósito. Así que nosotros nunca debemos dejar que nos venga esa tentación de decir, bueno, ya no lo voy a alcanzar, están muy adelantados. No debemos de pensar así. Tú no tienes competencia con nadie, pero con ti mismo. Y la competencia tuya es superar lo mejor que tú puedes en lo que Dios te ha dado. El tiempo que te dio Dios, tiempo que te dio Dios, búscalo. Pídele que te llene. Pídele que te enseñe. Los discípulos le preguntaron al Señor, enséñanos a orar. Le preguntaron, aumenta nuestra fe. Explícanos la palabra. Ellos siempre le andaban preguntando, explícanos la palabra. ¿Qué significa eso? Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos a orar. Aumentanos la fe. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban pidiendo. Porque querían más de Él, querían más conocimiento. Así que nunca debemos de pensar, bueno, fulano y menganos, nunca los voy a alcanzar. Tu meta no es alcanzar al hermano que es superior, o digo superior, que es más años en el Señor que tú. Tu meta es hacer lo mejor con lo que Dios te dio en tu vida. Y sin importar lo que hacen los demás, porque tu carrera no es en competencia con ellos. Tu carrera es hacer lo mejor con el tiempo y oportunidad que Dios te dio a ti. Eso es todo. Como dice, hay el versículo que Dios dice, aquellos que han sido mucho perdonados, mucho... en la Biblia, por lo que yo veo, si tú miras los ejemplos de los mismos discípulos, tú comparas a Pedro y a los demás discípulos. Pedro era un pescador, ¿no? Y otro, Mateo, era un coleccionista de impuestos. Comparado con un fariseo, ellos ni siquiera estaban en la escritura. Comparado con un fariseo de que tal vez desde niño, de bien temprano, están en la palabra. Sin embargo, el Señor estaba más interesado en ellos y complacido con ellos, porque el Señor los vino y los buscó a ellos, y ellos lo siguieron, dejaron todo por seguirlo a ellos. Sí, y un fariseo que desde niño está viviendo todas las reglas, o tiene más conocimiento de eso, no estaba tan cerca como con el Señor, como aquellos apóstoles que empezaron su camino de grande. Creo que el Señor mide nuestras intenciones, mide nuestro compromiso con Él. Y aunque uno empiece más temprano y ya sepa en otro después, hay muchos que empiezan temprano y no lo hacen. Y se les hace difícil, y hay otros que empiezan al final y lo entregan todo. Eso depende de nuestra capacidad que queramos nosotros entregarnos al Señor. A veces también depende de lo que el Señor quiere para nosotros, pero en el sentido, porque hay muchos que se desaniman cuando ven por ejemplo, a la gente que ya tiene 20, 30 años y no avanza. Esa es otra cosa que muchos ven, que ya tiene, bueno, como dijo el pastor, y yo también lo he creído, no se trata de lo que ves. Cuando Dios te salva, lo mismo que hizo Pedro, es ver a Él y no ves hacia abajo porque te vas a hundir. O sea, lo que ves alrededor para mí siempre ha sido vano. Yo siempre leo Eclesiastes porque no me quiero agarrar de absolutamente nada de esta tierra. O sea, siempre lo leo, siempre llego ahí porque digo, esto me tiene que ayudar a fuerza, tiene que ser para mí. Y me ha ayudado desde que yo entré a recibir a Cristo, siempre estoy en Eclesiastes, siempre. Y si usted me dice, léame, no lo voy a leer porque no me acuerdo, pero yo me acuerdo de que yo estoy ahí siempre. Y siempre digo al Señor, háblame porque no voy a poder aquí en esta vida. O sea, es mucho lo que hay alrededor como para caminar solo. Y con eso siempre me ha ayudado. Pero bueno, el punto era que si vemos a la gente que está alrededor de nosotros, bueno, no vamos a avanzar. Porque hay muchos que tienen 50, 60 años y ahí están en el mismo banco, no avanzan. Entonces, no se trata de la gente, se trata de nuestra relación con el Señor. Allí, hermano, usted dijo Joel, ¿verdad? Joel habló de Israel estaba pasando por un gran juicio. Por eso quise enfoqué la pregunta, porque viéndolo como cristiano, ahí estaba pasando por un gran juicio, se miraba como que el Señor se había apartado.
porque estaban pagando por un juicio de Israel. Entonces el Señor vino y restituyó todo nuevamente. Restituyó todo. Entonces así nos pasa en la vida cristiana a nosotros, cristianos, porque a veces miramos y pensamos de que ya nos hemos alejado del Señor, pero cuando ya fuimos justificados, sellados por el Espíritu, el Señor no aparta su mirada de nosotros todo el tiempo. Estemos en lo malo, estemos en lo bueno, Él siempre nos está viendo, o sea, no los podemos esconder de la mirada de Él todo el tiempo. Entonces ahí cuando Él restituyó a su pueblo nuevamente, así también pienso que nos hace a nosotros como hijos de Él, que Él trata con nosotros las pruebas que Él está, entonces Él nos restituye nuevamente si en verdad somos justificados por Él, si hemos aceptado al Señor. Entonces por eso es que a veces digo que decimos no, pues aquí me voy a quedar porque ya siento que no avanzo. Yo no es mi caso, pero yo lo he escuchado mucho. Entonces ahí ese versículo que usted de Joel, que Él nos restituye nuevamente, ese fue el versículo que más me impactó ahora a mí, porque me da a entender de que nunca es tarde, porque el Señor siempre está pendiente de nosotros, y nunca es tarde de arrepentirte de verdad y ir ante Él y confesarlo. Él no se va a olvidar de usted de lo que nosotros le vamos a confesar, porque Él ya lo sabe, pero sí se va a agradar y se va a glorificar al Señor sabiendo de que nosotros lo hemos hecho y hemos obedecido, y Él nos restituirá en su misericordia nuevamente para que caminemos por los caminos que tenemos que andar. Eso es lo que me vino en ese versículo de Joel que usted dijo. En esa porción de la Escritura, Dios dice, aunque yo traje toda esta plaga, y Él empieza a describir todos los juicios que desencadenó en contra de Israel por su pecado. Pero aún si estás en medio de ese juicio, en inglés dice even there, even though, aún si está todo ahí ya desencadenándose, yo lo restituiré. Así que si está sobre ti todas las consecuencias de tu vida rebelde contra Dios, están llegando todas las consecuencias de lo que has hecho y lo que has sido, etc. En ese momento de arrepentimiento, si es un arrepentimiento sincero, no es que me arrepiento de que me ha llegado todas esas consecuencias, sino me arrepiento que yo pequé. Dios es el Dios que restaura. Una porción de escritura que va con esa es Miqueas capítulo 7. Si comparas Joel capítulo 2 y Micaías capítulo 7 y lo estudias, lo que está pasando ahí, tú vas a ver que Dios está diciendo, yo puedo restaurar, yo voy a perdonar. Él tiene que disciplinar, Él es Dios, y Él dice que Él disciplina a todo hijo que recibe y ama. Así que a veces no nos va a exentar de la consecuencia, pero sí puede restaurar después lo que llegó. Puede restaurar tu camino con el Señor, lo que sea. Así que esas dos porciones de escritura dan ánimo. Y se mencionaron porque esta mañana se habló, no pierdas la confianza, no pierdas el ánimo, porque ahí es donde algunos tiran la toalla y dicen ya. Una triste ocasión en el deporte, muchos años atrás, había un torneo de boxeo, Sugar Ray Leonard y Durán, ¿cómo se llama? El panameño, ¿cómo se llama? Sí, Durán. No me acuerdo ahora, pero Roberto sí, Durán. Roberto. Manos de piedra. Así que Manos de piedra, Roberto Durán. Y Durán tenía tremenda fama y era tremendo boxeador, tremendo. Él no era cobarde. Él se mostró muy valiente, hábil, guerrero. Pero algo pasó, no tanto que le derrotó la física, le derrotó la confianza. Sugar Ray Leonard lo descorazonó. Sugar Ray Leonard descorazonó a Roberto Durán.
y por tanto fue porque él se rindió. Durán le había ganado la primera vez, decisivamente. Ujú. Ahora, lo que pasó con Durán es que él se fue a comer bistec y se puso a tomar y no entrenó. El otro lo tomó serio. Ujú. El otro dijo, yo perdí. Es como el que se cae pero se levanta. Ujú. Sugar Ray Leonard se levantó con el propósito de yo no voy a dejarme rendir Ujú. o derrotar. Durán, en su confianza, en su soberbia, que yo gané, empieza a vivir la vida suave, a comer bistec, a tener banquetes, lo que sea, a no entrenar, a no tomar las cosas en serio. Y cuando llegó otra vez la pelea, él no estaba preparado. Y el otro, completamente determinado en su mentalidad, en su motivación, lo descorazonó. Eso fue donde se rindió, no más. Infamoso, no más. Y un cristiano puede llegar al mismo nivel de decir no más, no más, porque se descorazona, se desalienta, desanima por las cosas que están pasando y no se ha alimentado con el Señor y no vuelve al Señor. Todo lo que Durán debía haber hecho es seguir. Si pierde, pero no rendirse. Ujú. Porque no iba a ser la primera vez que perdió, pero no rendirse. Y lo que pasa con nosotros es seguir adelante, seguir boxeando, seguir luchando, pero no rendirnos. Si te tumban, levántate. Ve al Señor y confiesa, Señor, caí, estoy desanimado, no puedo, no tengo el ánimo para seguir, me siento un hipócrita, ni tengo las ganas, Señor, aquí estoy, tú sabes mi estado espiritual y no es justo que yo esté en este lugar, te lo confieso, aunque tú te sientas indiferente, aunque tú te sientas que no tienes el deseo y no eres sincero, ve al Señor con esa confesión y dile, Señor, es que yo no me siento el deseo, te lo confieso, necesito que me avivas de nuevo el fuego que solo tú me puedes dar. Esa es la solución. Ven a mí. Ven a mí. Eso fue lo que pasó con Israel en el capítulo 33 de Ezequiel. Ellos dijeron, ya, ¿para qué? Nuestros pecados están entre nosotros y que no hay remedio. Eso dice Dios, eso es lo que dicen ustedes. Pero yo digo, vuélvense a mí. ¿Por qué morirás, oh casa de Israel? Arrepiéntense y ven a amor mí. de Dios ahí. Es la diferencia. El ser humano dice, ya, ¿para qué? Ya mis pecados me han abrumado, están delante de mí, yo no puedo. Y Dios dice, no, ven. Dios siempre te dirá, vuelve. Es el desánimo nosotros que se quiere rendir y decir, no, ¿para qué? No quiero ser. Y tú sabes la más grande mentira que hacemos. Decimos, es que no quiero ser hipócrita. Yo no quiero ser hipócrita. Ok, no quiero ser hipócrita. En decirle eso a Dios, Señor, no quiero ser hipócrita, no lo siento. Está siendo sincero con Él. Creo que durante esos momentos cuando uno pasa, no sé si otro puede ser, el acusador es cuando más te acusa. Y entre uno mismo, que no puede tener la fe, tiene la falta de ganas, a veces, porque la voz del Señor es bien bajita, bien calmada ahí, pero en esos momentos tu mente, yo pienso que cuando nosotros pensamos, es porque nosotros podemos hacer cosas malas, a veces cometemos pecados sabiéndolo o no sabiéndolo, y nos podemos sentir mal, pero sabemos, un cristiano bien sabe que tenemos que buscar al Señor y virarnos de ese camino. Pero cuando nos sentimos mal, pero no tenemos la voluntad de buscar al Señor y seguimos pensando en eso y nos seguimos acusando, yo pienso que eso no es de nosotros, eso es del enemigo y uno por fuerza de voluntad propia no puede salir de eso, como yo veo que es como casi imposible. Hay que presentarse, es como, así como uno atiende, por ejemplo, el pastor está hablando principalmente y con el Señor, él es lo más importante. Pero yo a veces, si no tengo ese ánimo, y a veces se hace difícil, a lo menos me presento aquí, o en la misma casa, si no tengo la misma voluntad, trato de buscar una manera de que la palabra del Señor me entre, ¿no? A ver si me anima y me someto, porque uno tiene que someterse en el Señor, porque
cuando uno tiene el corazón cerrado con necedad, no puede, no escuchan, le da la espalda. Y a veces no es que queramos, a veces el enemigo mismo se complace en eso y nos confunde. Pero es como dice el pastor, no rendirse, seguir en la batalla, aunque sea seguirte, como aquí en inglés en las escuelas dicen, una cosa dice Certificate of Attendance, certificado de atender. Aunque no pusiste atención en la clase, aunque sea fuiste a la clase. Es mejor, no quiere decir que es lo mejor, pero es mejor que ni siquiera ir. Ya cuando ya te sales completamente y le das la espalda, ahí está el verdadero fracaso. So, mantenerse cerca y siempre seguir buscando de él. La semana pasada fue propósito, ¿verdad? Así que sí, con propósito lo buscamos o sea, no es cuando quiera, sino propósito. No es a la hora que yo me sienta, sino yo voy a decidir un tiempo en lo que voy a buscar del Señor. No, quería agregar algo. Ahorita me acaba de dar un dolor en el pecho. Cuando en uno hay desánimo, hay luchas y todo esto, nosotros realmente no conocemos el porqué de lo ocurrido. Puede ser las consecuencias, puede ser una prueba, puede ser tantas cosas en sí. Pero realmente Dios conoce el principio y el fin de cada cual. Y en su palabra nos habla Él todo el tiempo. En todo el tiempo nos habla Él. Entonces, yo siempre pongo de ejemplo en ese aspecto a José de Egipto. ¿Ya? Él padeció tanto para consigo mismo, para con su familia. ¿Ya? Su orgullo mismo no dejaba ver al principio lo que el Señor tenía preparado en sí, por qué él estaba pasando, la situación donde él estaba. Lo que los hermanos le hicieron y todo lo que ocurrió en el transcurso de su vivir, pero él no conocía, él estaba sufriendo y padeciendo, pero él no conocía el propósito del Señor, por qué él estaba ahí. Uno no sabe y no conoce por qué de la situación, pero sí Dios lo conoce. Al final él se dio cuenta del por qué él estaba ahí y se lo dijo también a sus hermanos, ¿verdad? Otra cosa, cuando viene y le da las instrucciones a Noé, que hiciera el arca, ¿verdad? Porque iba a haber una gran inundación. Nomás le dio una instrucción también de que hubiese una ventana en lo alto. ¿Por qué? Para que Noé no viese la destrucción que había a su alrededor. No tuviera él esa angustia, esa aflicción, más que solamente tuviera la vista en lo alto y tener esa confianza y certeza en aquel que está allá en lo alto. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, es la altura que está el Señor. Y sentí un dolor cuando, perdón mi hermano, no sé con qué intención usted lo dijo, pero dijo que la voz de Dios es chiquita. Mentira. La voz de Dios no es chiquita, es el lugar en el cual nosotros lo hemos puesto. El pensar que la voz de Dios es chiquita, porque la voz de Dios es tan grande como lo es Él mismo, que cuando nosotros lo escuchamos hay un gran temor en nuestro corazón y es ahí donde viene nuestra adoración al Señor. Y es ahí donde nosotros debemos de decir, más eres tú que aquel que está en contra de mí, y venirnos y arroparnos, no sé cómo poder decir la palabra en sí, aferrarnos en Él y decir, Señor, yo no soy nada, yo soy polvo porque tú me has creado, pero yo confío en ti. Yo confío en ti que tú me vas a sacar de esto, como en todas las que tú has hecho. Ahí es donde viene nuestra aferración al Señor. La voz del Señor no es pequeña, no es suave. La voz del Señor es poderosa. Y es ese el punto donde nosotros debemos de dar el lugar al Señor. Nosotros sí somos pequeños. Yo entiendo yo creo que hay un malentendimiento aquí. Yo entiendo lo que digo porque fue cuando Elías, y a veces Dios viene a susurrarnos y es verdad, no es que Él es
pequeño en lo que dice o en la forma que lo expresa. Él es todopoderoso. Él dice que Él desgaja los bosques de encina cuando Él habla. Él es todopoderoso. Él calma los vientos, Él calma el mar, Él levanta los muertos, Él levanta el Lázaro, todo. Él habló y es hecho el universo y todo lo que se contiene. Yo entiendo lo que, y el contexto de cómo lo puse en la mano. Cuando Isaías, y este es un buen ejemplo, cuando Isaías iba huyendo y él estaba desanimado, un gran siervo de Dios vio fuego descender y consumir el altar y todo lo que contenía aún empapado de agua. Cuando los profetas de Baal se cortaban, se agajaban, todo gritando para su Dios, y no es vano es Dios. Y Dios contestó a Elías delante de todo el mundo. Y Elías mandó matar a los profetas de Baal. Y después, en otra ocasión, cuando se le envió 2 ejércitos, era como compañía de soldados, una pelotón, quizás 50. Entre compañía y pelotón de soldados, y llegaron y dijeron: siervo de Dios, ven con nosotros. El rey te busca y dice: si yo soy siervo de Dios, que fuego desciende del cielo y los consuma a usted, los 50. Y fue así 2 veces. Ese fue el profeta que hizo grandes cosas, pero cuando él huía por el desánimo, y también le cogió a él desánimo, como Moisés tuvo desánimo, Jonás desánimo, David desánimo. Y Elías va corriendo y va huyendo y va y se encuentra en una cueva. Y Dios desencadena un tremendo fuego. Y Dios desencadena un tremendo viento. Y Dios desencadena un tremendo terremoto. Se partieron las piedras, todo. Dice, Dios no estaba en eso, pero llegó una voz quieta y pasible. Y Dios le habló a Elías, su profeta, en esa voz. A veces Dios nos viene a hablar. Nosotros turbados con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, tremendos problemas, consecuencias, alborotos, de todo. Y Dios viene a nosotros y nos dice: mira, óigame, para que pongamos atención. Porque cuando yo hablo un poquito abajo, tú tienes que estar más atento, como la hermana. Ya tú pones más atención. ¿Qué me dices? Si yo hablo de esta manera, todo el mundo está escuchando. Después, bajo la voz, hijo mío, préstame atención. ¿Qué tú haces? Te inclinas a la voz, a oír. Así que yo entiendo los dos, pero a veces en el alboroto del asunto, vamos a suponer que hay un alboroto en el matrimonio, hay discusiones y peleas entre los niños y los hijos, un tremendo alboroto, escándalo. No ayuda que otra voz empiece a gritar también. No, se hace más grande. Se hace más amplio el alboroto. Lo que hace falta en ese entonces es alguien que entre con la calma y diga: aguanta un momento, escúchame. A veces Dios tiene que llamarnos la atención de esa manera, porque nosotros estamos tan alterados. Nos tiene que bajar. Cálmate un poco y óigame, escúchame. Te voy a decir, en cualquier nivel en el cual estamos, en el desánimo o ya en un progreso, desafío o desvío, hay maneras de llegar a una persona, y el propósito de esto es decir: ok, si hemos llegado a un nivel donde ya sentimos o viene la tentación de rendirnos, ¿para qué entonces seguir? Eso, Apocalipsis capítulo 12, el acusador de los hermanos que lo acusa día y noche. El profeta Zacarías dijo lo mismo del Satanás cuando estaba acusando el sumo sacerdote Josué. En 2 lugares Satanás viene a acusar a los siervos de Dios. Te viene a acusar a ti, te viene a acusar a mí, te viene a acusar a todos. Porque nos quiere aplastar.
y no quiere que sigamos en el Señor y perseveremos. El objeto de hoy, el mensaje es, ¿cuándo viene? No es que si viene, es cuándo viene. De saber y detectar qué está pasando. Oh, yo sé lo que está pasando, esto está pasando, es una prueba, y el fin de la prueba de mis enemigos es que yo caiga y no me levante. El fin de esto es que yo me desanime y no siga adelante. Ahora, la forma en que yo me levanto puede ser varias. El Señor me habla según lo que me ha ya dicho y enseñado en mi vida. Me habla a través de su palabra o me trae una persona para levantarme. Y les voy a terminar con esto que compartí con alguien esta tarde. Miren a Santiago capítulo 5. Y esto lo compartí con alguien hace poquito. Vamos a suponer que alguien ya se desanimó. Alguien ya fue vencido o vencida por la circunstancia que le llegó a su vida. Esto le pasó al autor de la canción. No, se me fue. Sí. Yo se la pasé por ahí, perdón. Gracias. Se me fue cómo se traduce en español, Come Thou Fount. Es un himno muy famoso, Come Thou Fount. Y después me venga a la mente cómo se llama en español. Y ese hombre fue tremendo siervo de Dios, pero algo pasó en su vida y se alejó del Señor y vivió una vida vil, una vida perversa, una vida alejada del Señor por muchos años. Por muchos años. Cualquiera hubiera pensado que él se apostató, que él nunca fue salvo, pero él se apartó del Señor por yo no sé qué consecuencias, pero se apartó. Y en la canción él dice una frase: aquí está mi corazón, guárdalo para el día del juicio, para tu trono. Here's my heart, Lord, take and seal it for that courts above. Aquí está mi corazón, Señor, séalo para las cortes de la eternidad. Sella mi corazón. Estaba sincero. Un día él monta en ese entonces una carroza, como eran taxis en ese día, y había una señora montada ahí en la carroza con él, como si hubiera compartido un taxi. Él lo mira y dice: Señor, ¿no eres tú, tal fulano? No fue así. Ella estaba cantando la canción que él compuso. Ella estaba cantando el himno que él compuso. Y le dice: Señor, ¿tú no has escuchado este himno? Mira lo que dice. Y él dice: Señora, yo fui el que escribió ese himno. Yo lo compuse. Empezaron a conversar y la señora le preguntó acerca de su camino con el Señor. Y él, desanimado por completo, dijo: en tantas palabras, estoy muy pasado. Y ella le recordó de los versos en la canción que él había escrito acerca de volver al Señor, acerca de la gracia del Señor para que vuelvas a Él. Ella le recordó sus palabras que él había compuesto en el himno. Ese hombre volvió al Señor y los días de que restó su vida caminó con el Señor. En Santiago capítulo 5 dice, versículo 19, terminamos con esto: hermanos, si alguno de entre vosotros, ¿y con quién está hablando aquí? Con los cristianos. Cristianos, hermanos, exacto. Si alguno de entre vosotros, no está hablando de una persona que nos habla, está hablando de una persona que es salva entre nosotros, pero dice, se ha extraviado de la verdad. Tómalo en parte, se extravió. Un hermano se extravió de la verdad. Y, versículo 19 al 20. Santiago 5, versículos 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver,
sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, ¿qué significa? Porque hay veces si alguien persiste en su pecado, como vemos en 1 Corintios capítulo 11, dice, algunos están enfermos y otros ya duermen. Porque la consecuencia de su pecado, Dios le quitó la vida. Como hizo con Aquila y Priscila, Ananías y Zafira. Siempre me equivoco con Aquila y Priscila. Ananías y Zafira. Ellos pecaron y mintieron al Señor. Y Dios le quitó la vida. Y hay veces que Dios dice, hay un pecado a muerte. No digo que ores por él, porque es pecado a muerte. Hay pecados no a muerte. Así que aquí hay un extraviado entre los hermanos. Vamos a suponer que la hermana Waldina entra en el Albertson cerca de su casa. O la Mariana, yo creo que una Mariana cerca de tu casa. Pero entra en las Marianas. O es la bonita, no me acuerdo, en la Sahara y Mariana, ok, Mariana. Marianas, ok, Mariana. Ella entra en Marianas y está fulano mexicano ahí que ya hace tiempo que no lo ven porque se fue de la iglesia y desanimó. Y ella le habla y dice, hermano, hace tiempo que no te vemos, ¿cómo andas? Dice, no, ando mal, y le empieza a contar a Waldina. Y Waldina, en vez de juzgarlo y condenarlo, dice, mira hermano, tú conoces de la gracia de Dios. Y tú sabes lo que nos dice Dios en la palabra de Dios, que vuelva a Él. Él te invita a que vuelva a Él. No te quedes donde estás. Nosotros queremos que vuelvas a nosotros. Y ella lo anima y el Señor usa, porque el Señor es el que hace la obra. Pero el Señor usa a Waldina. Y Waldina interviniendo cuando lo mira, le habla y el Espíritu de Dios alcanza el corazón de ese hombre y ese vuelva. Waldina ha hecho volver, o Dios usó a Waldina para regresar a uno que se había extraviado. Y tú sabes lo que hace es cubrir la multitud de pecados. ¿Por qué? Porque Dios le perdona y le limpia de todo. 1 de Juan capítulo 9. Confiesa se me fue, estoy de inglés a español, pero la cosa es que confiesa tus pecados y Él es justo y fiel para perdonarnos de todos los pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda. Así que esa persona ya vuelve porque Waldina llegó con corazón, no de condenación, pero corazón usada por el Señor para decir, hermano, vuelva. Lo que hace una iglesia mala dice, tú no debes volver, mira la vida que has vivido. No tienes vergüenza, ni aparezcas. Eso no es lo que quiere Dios. Hay un asunto de disciplina de una persona obstinada en su camino. Eso es Mateo capítulo 18. Cuando una persona es excomunicada de la iglesia por cuanto no se quiere arrepentir. No se quiere arrepentir. Fue un individuo, fue un testigo con un individuo, se trajo a la iglesia y dijo no. Eso es otra cosa. Pero la persona que anda por ahí, que se le habla y dice, ay, yo quiero arrepentirme, yo quiero volver. Esa persona está bienvenida a volver. Y de eso se trata. Si tú estás en un lugar o llegas al lugar donde tú estás entregado y dices, ya no tengo chance y no hay remedio, aquí te habla, ven, vuelva. Y si tú ves a alguien que en esa condición, háblale. Hey, vuelva. No, que yo demasiado. No, ¿qué dice el Señor? Y háblale de la gracia y el perdón de Dios para que vuelva. Porque el Señor quiere que vuelva a Él, la ovejita descarriada. Recuerda, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no. Y delante del Señor, así que, ¿quién está delante de los ángeles de Dios? Dios. Así que, ¿a quién están viendo los ángeles gozosos? A Dios. Porque le volvió la ovejita descarriada. A veces, hermanos, Dios te habla fuertemente. Como Juan el Bautista, arrepiéntete porque el hacha ya está puesto en la raíz. Arrepiéntete. Generación de víboras. Generación de víboras. A veces te tiene que hablar así de fuerte.
O a veces en tu desánimo, y en el alboroto del que te tiene atormentado el alboroto. Mijo, óigame, escúchame, vuelve a mí. Tú no estás solo. Dios te puede hablar en voz alta. Dios te puede hablar con potencia. O Dios te puede hablar diciendo, mijo, óigame por favor. Tú sabes que a veces tienes distintos tonos para tus hijos. Depende de cómo Nathan. Yo nunca me atrevo a hablarle a Nathan de voz alta, porque Nathan es muy sensible. Y lo parto en dos y le hablo así. Porque él es sensible. Y lo tengo que tratar distinto a como si hablara con Lía, mi hija. ¡Lía! ¡Lía! ¡Que tú! ¡No! Porque son dos personalidades distintas que a veces, ¿cómo se dice? Reaccionan. Si yo le hablo a Sara así, yo la parto. Yo no podía hablar a Sara así. Sara es muy sensible. A Lía, Lía. Tengo 7 hijos. Y cada uno un temperamento distinto. Yo no podía hablar con Lía, con Sara, como yo hablaba con Lía. No se puede. Porque se cierra y se parte. Así que Dios nos conoce como somos. A veces nos tiene que decir, hermano, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu vida? Háblame, dígame lo que está pasando contigo. A veces, óyeme, mijo, ¿qué te pasa? Dios se acerca a ti en maneras que te alcanzan donde tú necesitas ser alcanzado. Amén. Quería cerrar o expandir un poquito de lo que dijo lo último. Gracias, Padre. Creo que es súper importante, principalmente porque muchos cristianos no, eso no puede pasar a quien sea, en la iglesia, como en la iglesia. Porque al cristiano cuando empezamos a caminar con el Señor, obvio no nos debe gustar el pecado y le damos la espalda al mundo porque hemos sido llamados a ser separados, ¿no? Pero a veces nuestro mismo caminar le damos la espalda a otras personas. ¿No? Porque no sentimos que a veces se nos olvida que algún momento estuvimos ahí. Y ¿no? para unos descubren la perla y de un día a otro se convierten y otros no. Yo mismo a veces me siento como por la gracia de Dios, yo estoy en camino de Dios, pero como tal vez por ese Señor me habla así. El Señor me conoce, yo soy un poco necio para ir a una dirección. El Señor tiene que como que moldearme y a veces tal vez quebrarme, pero tiene que llevarme al entendimiento y a mí nunca se me olvida el sermón, el libro Mateo, el sermón del monte de Jesucristo. Bienaventurado, yo siento que ese es mi llamado. Bienaventurado los misericordiosos. No tengo las palabras exactas, pero siento que tenemos que ser misericordiosos, así como también tenemos que tener sed por justicia y dejar que Dios es que va a hacer la justicia el día final. Nosotros tenemos que ser como la sal del mundo. No quiere decir que tenemos que participar en las cosas que los demás participan. Pero, por ejemplo, en mi propia familia, yo tengo mucha gente que no está en el camino del Señor, en mi familia. Y yo, por gracias al Señor, yo estoy en su camino. Pero a veces me desanimo mucho con eso. Porque me siento que tengo una vida contradictiva. Ahora, yo no dejo que eso sea excusa de no seguir al Señor. Yo entiendo lo que Él me ha ofrecido. No le puedo dar la espalda. Aunque a veces quisiera, o no es que quisiera porque quiero, pero a veces me siento así. No puedo. Porque ya yo siento que le pertenezco. Es como, ni siquiera yo me puedo controlar. Como mi alma es de Él. Eso yo no lo decido. Y le dije así al Señor para mis hijos. Señor, yo tengo una forma de ser, una forma de pensar. Yo no sé muy bien lo que debo hacer, pero te lo entrego. Como hizo la madre con Samuel. Le entregó a los hijos.
Mis hijos no me pertenecen, mi esposa no me pertenece. Él me lo brindó a mí por un propósito. Entonces, necesito poder, a veces, que el Señor me dé la fuerza de poder dar su testimonio, caminar correctamente, pero andar a veces en valle de oscuridad, a veces ando rodeado con misma gente que yo estimo y aprecio en actividades que yo personalmente no quisiera andar. Ahora, yo saco mi distancia y sé cuándo sí, cuándo no, en qué momento. O sea, no, trato de no andar en ciertas cosas, no sé si me entienden. Pero a la misma vez tampoco me cierro completamente y digo, ok, no voy a participar, no voy a estar ahí, porque te sorprenderás cuántas veces en esos momentos ha habido un tema para con Dios. Y eso de verdad a mí me anima cantidad, porque no estoy diciendo, no sé si el Señor, si ese va a ser el plan de salvarlo o no, pero esa pequeña luz en un lugar, en un momento donde yo no siento que no está su presencia, tiene mucho poder y me da mucha esperanza, y para mí es lo que me anima mucho, porque uno estima a sus seres queridos, ¿no? Pero eso es lo que pienso que quiere el Señor. Estaba viendo rápido, me estaba informando de diferentes grupos que había en los tiempos de Jesús, de los fariseos, de los saduceos, de los que eran como guerreros, los Celiots, y había un grupo donde se desapartaron de la sociedad, se fueron a vivir a las cuevas y estaban viviendo como manda la ley. Pero el Señor no estaba complacido con ellos, porque aunque estaban viviendo, entre comillas, correctamente, como el Señor quiere que viva, se desapartaron y no regaron su palabra con el resto del mundo. Se cerraron las puertas y dejaron todo lo que el Señor le enseñó, se lo dejaron para ellos solos. El Señor no quiere en eso. Yo siento que la vida del cristiano se le hace más difícil, porque sabemos cómo debemos vivir, sabemos que tenemos que batallar y buscar al Señor, pero estamos expuestos todo el tiempo a un mundo contrario de lo que tenemos que vivir, y tener esa voluntad de aún querer caminar y buscar al Señor y querer vivir correcto cuando el mundo completamente es lo contrario. Eso es lo difícil de ser cristiano. Es bien fácil llevar una vida si tú no te expones a nada más, entre comillas, ¿no? Pero estar en campo de batalla, o estar tal vez hablando con un familiar que no cree, o ver con un hijo, o ver a alguien que no está en ese camino, y tener que vivir esa aflicción, porque tal vez tú estás seguro de ti mismo, pero siempre hay otras personas con quien preocuparse. Eso lo hace difícil y te puede desanimar bien rápido. Pero el Señor, tú sabes, nos llama a seguirlo a Él, y tenemos que confiar en su promesa y confiar en su tiempo, que es perfecto. Se ha pasado el tiempo, el perseverar en lo que desea el Señor. Como pastor, ningún pastor quiere ver a la gente descarriada. Ningún pastor debe de querer a la gente ver que no vuelven, que se animen, que se desvían. Y en cuanto de orar por gente, George Mueller oró por 5 amigos de él. Cada uno fue salvo en su vida. El último, después de 50 años de George Mueller orar por él, fue salvo después que Mueller murió. Él nunca dejó de orar por ellos, nunca se rindió. Aunque no veía el cambio, aunque no veía la transformación, él nunca no perseveró en la oración por ellos. Mi esposa tuvo esta conversación con alguien hace poco, que dijo ya no tenían, y yo creo que lo mencioné, no fue si la semana pasada o antes de esa. Alguien me dijo, no ores más por esa persona. Mi esposa decimos,
Vamos a seguir orando. Vamos a seguir orando. Eso es lo correcto delante de Dios. Así que nunca dejes de orar por alguien. Nunca pierdas la esperanza mientras esa persona está viva, porque como le acabo de decir a la hermana anterior, mejor es un perro vivo que un león muerto. Y aquí el Señor, para terminar esto, dijo, hablando, Él está orando, Jesús está orando por nosotros, por sus siervos, por los elegidos, por sus hijos. Dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él no nos va a sacar del mundo, como dijo el hermano, para que seamos un testimonio. Encerrarnos en la casa y no tener conversación con nadie no es cumplir la gran comisión. La gran comisión es ir al mundo y ¿qué? Predicar el evangelio. Ese testigo por lo que hizo Jesús. Así que vivir en una cueva como un monje no es la voluntad de Dios. Pero corremos ese peligro cuando vivimos en el mundo de ser influidos por el mundo. Por eso fue que Dios dijo, no son del mundo como yo tampoco yo soy del mundo, guárdalos del mal. No los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Dios no quiere que Jimmy sea quitado del mundo. Jimmy tiene un trabajo donde trabaja con gente que seguro que no son todos convertidos, ¿verdad? Pero no puede ser Jimmy una influencia y un testigo si no está entre ellos. Así que tiene que estar entre ellos para hacer ¿qué? Tener la oportunidad de hablarles cuando se les presenta la oportunidad. No es fácil, a veces es bien difícil y nos frustra trabajando con gente que son perversos, paganos, impíos, malos, implacables. Yo lo viví antes de ser, fue horrible. La nueva compañía, uno de mis mejores amigos ahí dice, este es mi último año, yo me retiro esta semana, no aguanto más. Pero mientras estamos en el lugar, Dios nos puso ahí para que seamos luz en la oscuridad. Y tú no puedes ser, ¿de qué sirve la luz? Si no es para entrar en un cuarto oscuro. ¿De qué sirve? Para que sirva tienes que entrar esa luz introducir donde hay que oscuridad. ¿Es cómodo la oscuridad? No. Pero Dios te llamó a ser luz. Así que otra vez recuerda la oración de Dios por nosotros. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad. Así que, hermana, ¿qué es que nos va a llenar para que seamos santificados con el Señor? La palabra de Dios. La palabra de Dios, exacto. Vamos al Padre, te suplicamos, Señor. Ayúdanos, Padre. El objetivo es que tu gente no se desanime. Somos hermanos, nos amamos unos a los otros. Debemos de orar uno por los otros. Yo oro por todos los que están aquí, tú lo sabes, Señor. Yo oro por estos hermanos. Yo oro por los matrimonios. Yo oro por las familias. Pido que haya unidad y amor y compañerismo, Señor, en el Espíritu Santo aquí en esta iglesia. Que tú nos fundes en la verdad, que nos santifiques en tu verdad, Señor. Padre, por favor, fortalécenos, crécenos. Ayúdanos cuando estamos en batalla, Señor, y pronto y al punto de ser desanimado o derrotado. Anímanos. Cuando nos sentimos hipócritas, cuando nos sentimos fríos, es cuando más necesitamos correr hacia ti, Señor. Es cuando más necesitamos llegar a ti y confesar, Señor, aquí estoy frío. Aquí soy hipócrita, Señor. Aquí tú ves lo que hay en mí. Ayúdame, perdóname, te lo confieso. Es más, cuando estamos así, necesitamos, Señor, que tú nos atraigas a ti. Pido por cada familia, pido por cada matrimonio, por cada individuo, Señor, por cada muchacho que es representado aquí hoy y los que no están. Gracias por todos los que llegaron hoy. Pido por ellos.
Padre, que tu Espíritu los llene, los completa. Señor, que tú les bendiga con tu presencia y la llenura de tu Espíritu, Señor. Tu consuelo, tu paz, tu esperanza, tu presencia. Gracias por estos hermanos, gracias por ellos, bendícelos en tu nombre, Jesús lo pido. Amén. Amén. Okay. Gracias por la pregunta. Gracias. Está buscando una ahí. ¿Es alguien ahí? No, háganlo. Hey, cuando tenga un chance, si nos manda el nombre del pastor en El Salvador. Ya me mandaron la carta. La semana que viene entonces. Ya No la pude imprimir porque me la mandó ayer por la noche. Pues me la mandó el teléfono. la tengo que El imprimir. Lafley. ¿Pero lo llegó? A 1 hora y Qué media. bueno, me El alegro Lafley. saber. No, la semana que viene.